Buenas noches, jóvenes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, vamos ya a comenzar con lo que corresponde a los capítulos 3 y 4. Y para eso, parte del material que vamos a revisar tiene que ver con las exposiciones de los grupos que van a presentar. Pero previo a eso, yo voy a tocar ciertos temas que considero importante para poder tener lógica en lo que vamos a atender con cada una de las exposiciones, ¿no? Entonces, permítanme en primer lugar poder pasar asistencia para que pueda registrar su participación el día de hoy. Muy bien, me prestan atención, por favor. Alvarado. Presente, buenas noches. Buenas noches. Álvarez. Presente. Antepara. Azules. Presente. Aveiga. Presente, profe, buenas noches. Ceballos, buenas noches. Ceballos. Presente, buenas noches, Ceballos. Buenas noches. Chacha. Presente. Chávez. Presente, buenas noches. Espinosa, buenas noches. Espinosa. Presente. Fonseca. Presente. García. Jiménez. Jiménez Flores. Presente, profe. Jiménez Flores, ¿correcto? Sí, profe. Gracias. Flor. Presente. López. Presente. Mendoza. Presente. Iñaca. Presente. Piñán. Presente. Olineros. Presente, Molineros. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Monje. Presente, profesor. Morales. Muñoz. Presente, buenas noches. Morales presente. Gracias. Vega. Presente, buenas noches. Peralta. Buenas noches, presente. Pin. Presente. Polanco. Presente, buenas noches. Buenas noches. Rivera. Rivera está esperando que les entre el profesor, me dice. Sí, ya pasamos los 15 minutos de ingreso. Rivera Rodríguez. Presente. Presente. Sánchez. Presente. No. Sánchez. Sánchez Aguilar presente, buenas noches. Sánchez Aguilar, ok. Sánchez Ladines. Presente, buenas noches. Buenas noches. Vega. Presente, Vega. Félix. Pera. Vergara. Presente, buenas noches. Buenas noches. Zavala. Presente, profe, buenas noches. Zavala. Sí, profe, Zavala, buenas noches. Ok, gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches con todos, jóvenes. Bueno, como les decía, ya en esta semana comenzamos con el tema de las exposiciones, pero previo a eso yo voy a tratar ciertos temas relacionados justamente con la naturaleza de los instrumentos financieros. Es una pequeña introducción para ya comenzar a ver cada uno de los productos financieros que ustedes van a mostrar. Entonces vamos con esto. A ver. Bueno, como les menciono, el objetivo es poder entender qué es un instrumento financiero, llegar a comprender qué es un instrumento financiero, poder definir qué cosas pueden incidir en ellos y para qué son importantes. Es, en gran resumen, lo que se busca con este capítulo, tratar de trabajar con ustedes, ¿no? En función de eso,
hay que tener en cuenta ciertas situaciones, o mejor dicho, poner en contexto lo que actualmente ocurre en el mundo, ¿no? Tenemos un mundo que es altamente dinámico, es un mundo que es altamente cambiante. Ustedes como gente relacionada con temas de administración, en algún momento cuando vieron las teorías administrativas, pudieron haberse dado cuenta que generalmente hay como una evolución con relación al tiempo. Si usted regresa por allá por 1900, generalmente un gerente tomaba decisiones, planificaba a 10, 20 años, y los cambios que se esperaban no eran tan acelerados. Es decir, simplemente en ese momento lo que bastaba era contener ciertos datos que casi no iban a cambiar, y con esos datos yo podía proyectar y los cambios se veían en un horizonte de tiempo considerable, ¿no? Pero mientras va evolucionando el mundo, mientras vamos ingresando en nuevos desarrollos tecnológicos y, bueno, en primera instancia, con desarrollos en la forma como nosotros nos transportamos y cómo nos comunicamos, eso dinamizó un poco más el mundo, ¿no? Y es así que mientras va pasando el tiempo, tenemos mejores medios de comunicación y tenemos medios de transporte, lo cual acelera la forma de hacer negocio. Ya llegando a la actualidad, eh, la situación es totalmente complicada a veces para un planificador, para un administrador, porque es un mundo tan volátil, tan cambiante, y a veces los cambios se producen en periodos ya no ni siquiera del mediano plazo ni del largo plazo, sino en periodos del corto plazo. En cristiano lo que le estoy diciendo es que como administradores nos enfrentamos generalmente a cambios que inclusive se producen dentro del mismo año. Cosas que no pensábamos que iban a ocurrir o que nunca se tuvieron planificadas para ocurrir, son generalmente cosas que surgen en este mundo tan dinámico y que nos llegan a impactar. Están de más las pruebas de lo que ustedes han podido experimentar con este tema de la pandemia, y cómo justamente este tema de la pandemia, las comunicaciones y el transporte han revolucionado la forma actual de hacer negocio, ¿no? Entonces, a eso, como les decía, se suma el constante y acelerado cambio también tecnológico que hay en cada una de las áreas en las cuales nosotros nos desempeñamos. Yo les hablo puntualmente del área en la cual yo trabajo, porque es desde ahí donde puedo compartir experiencias propias de lo que he podido ver. Y estamos pasando, como les decía en algún momento, estamos pasando de aquellos grandes dinosaurios que eran los bancos, seres que aparentemente eran intocables, eran los depredadores únicos de un mercado. Ya estamos pasando a la idea de estos bancos ya como seres arcaicos y que tienen que actualizarse y que tienen que ajustarse más bien a ecosistemas donde aparecen nuevas empresas, más pequeñas, pero con mayor potencial, justamente dado o fundamentado en la parte tecnológica, ¿no? Entonces podemos ver cómo surgen como competencia, por lo menos en el área bancaria, en el área financiera, surgen como competencia las empresas tecnológicas que, con cierta fundamentación en temas financieros, generan productos que compiten con la banca actual. Y eso es este surgimiento de estos nuevos entes dentro de este nuevo ecosistema, ha retado a los bancos, ¿no? Y tanto es así que obviamente ellos tienen el control, tienen el poder por la cantidad de dinero que mueven, y lo que están tratando de hacer es incorporar estas empresas como parte de ellos, o simplemente tratar de coexistir, buscando siempre el objetivo de poder llegar más rápido a los clientes y con eso no perder mercado. Pero todo esto va de la mano tecnológica, ¿no? Entonces, competidores que antes eran intocables, que antes usted pensaba de que ningún otro podía competir con un banco, ustedes pueden ver cómo estas empresas fintech actualmente ingresan a los mercados, inclusive entran a competir y se constituyen en lo que se conocen como los nuevos neobancos que están compitiendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, se vuelve un ambiente bastante interesante, repito, yo enfocado desde el área donde yo trabajo. Se ve un ambiente bastante interesante y de mucha evolución hacia el futuro. Eh, otro de los problemas que se puede ver en el entorno es justamente el tema de la volatilidad, tanto de variables microeconómicas y variables macroeconómicas, ¿no? Nosotros hemos visto cómo las afectaciones de la economía a nivel mundial han dejado consecuencias y están teniendo consecuencias para nuestras economías, ¿no?
cosas tan elementales como el hecho de no haber producido, como el hecho de haber perdido capacidad productiva, el hecho de que algunos perdieron mercados y otros pudieron ganarlos, como en el caso ecuatoriano con el tema del camarón, nos llevan también a entender, o mejor dicho, a tratar de no desestimar estos cambios que se producen tanto a nivel micro como macro dentro de las economías. Todo esto, ya enfocado en el tema o hacia el tema que queremos llegar, hace que también el consumidor financiero, no solo aquel que demanda productos financieros, sino que aquel también que busca opciones de inversión o aquellos que buscan opciones para poder conseguir recursos para el desarrollo de proyectos, lleva a que precisamente constantemente en el día a día estén surgiendo nuevos instrumentos financieros que básicamente lo que hacen es el diseño de estos nuevos productos que tienen como sentido nuevamente ser parte de la intermediación financiera, canalizando recursos de aquellos que tienen recursos en efectivo superavitario y trasladando a aquellos que necesitan esos recursos para poder implementar proyectos, ¿no? Entonces, estos cambios, esta forma de comportarse, o esta forma de cambiar tan rápido el mundo, lleva a estas modificaciones. Si ustedes, por ejemplo, ven actualmente en el caso aquí en el Ecuador, por ejemplo, yo me he podido dar cuenta de que mucha acogida están teniendo, por ejemplo, los fondos de inversión que se operan a través de una app, ¿no? Cosas que antes usted tenía que ir a una institución financiera, analizar, ver si calificaba y postulaba a un fondo de inversión. Actualmente ya hacen un producto más customizado, más a la estructura, a la realidad de un usuario. Inclusive le dan parámetros de inversión o valores de inversión que son mucho más pequeños, pero que en sumatoria representan o dan estabilidad a esos fondos de inversión. Entonces, anteriormente usted necesitaba $3,000, $4,000 para poder ingresar en un fondo, y ahora puede ver que apenas con aportes de 25, de 20, de $10, en algunos casos usted puede comenzar a participar de estos fondos de inversión y puede tener opciones de inversión, ¿no? Entonces, se vuelve interesante el hecho de poder ver cómo esto que antes era un poco difícil alcanzar para el común de los mortales, ahora se vuelve, o gracias a la tecnología y gracias a la globalización de mercados, llega o permite poder tener acceso a aquellos que antes no lo tenían, ¿no? Y es así como personas y empresas requieren nuevos contratos con nuevas características, y precisamente esas características tienen que estar en torno a la operatividad, ¿no? Que sean completamente operativos y funcionales de acuerdo a la realidad, y que más que nada presenten condiciones de flexibilidad. Y lo que también es importante, de que estos sean adaptables al entorno actual, ¿no? Entonces, esto como una pequeña introducción, o mejor dicho, poner en contexto en el mundo en el cual nos estamos desenvolviendo y cómo esto influye sobre los instrumentos financieros. Pero en sí, entonces, la pregunta es, ¿qué sería un instrumento financiero? Vamos a ir a una definición que está dada por las normas NIF. De acuerdo a las normas internacionales de información financiera e instrumentos financieros, los instrumentos financieros se definen como un instrumento financiero, es cualquier contrato, ¿no? Entonces, primera cosa que me llama la atención es que me habla aquí de un contrato, ¿no? Y si hay un contrato, hay partes. Si hay partes, también hay ciertas condiciones que se tienen que honrar dentro de ese contrato, ¿no? Entonces, lo primero que surge es que yo veo que generalmente un instrumento financiero implica un contrato, partes participantes y condiciones en las cuales se tienen que cumplir para justamente esas condiciones están marcadas o están claramente estipuladas dentro del contrato. Entonces, es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad, ¿sí? Entonces, se genera un activo financiero en una entidad, pero a la vez se genera también un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad, ¿no? Entonces, lo que le corresponde a uno como activo, a otra le va a corresponder como un pasivo o como parte del patrimonio de esa entidad. Cuando veamos ya el tema de los diferentes instrumentos, vamos a poder entender mejor este concepto. Entonces, instrumentos financieros son ejemplos de instrumentos financieros, están aquí.
planteado algunos, ¿no? Por ejemplo, acciones ordinarias y preferentes, obligaciones simples o convertibles. Bueno, acciones, todos tenemos, o ya vamos a ver también los compañeros que tienen a cargo este tema van a profundizarlo más. Básicamente, la acción implica la cesión de parte de propiedad de una empresa, ¿no? No implica deuda. Recordarán ustedes que cuando es deuda, generalmente esta emisión de deuda más se liga con bonos, pero cuando una empresa quiere financiarse, emite estas acciones, y estas acciones básicamente lo que hacen es entregar propiedad a cambio de recursos, ¿no? Y esa propiedad, aparte de esa propiedad de la empresa, lo que se obtiene también son ciertos rendimientos y a veces ganancias o también pérdidas, ¿no? Por la modificación del precio de la acción. Asimismo, hay obligaciones simples, ¿sí? Obligaciones simples o convertibles. Hay lo que les mencionaba, los bonos o pagarés emitidos por el Estado. Esto es tácitamente deuda. Deuda en el sentido de que son papeles que simplemente se emiten, se recaba efectivo, pero estos papeles no implican la entrega de propiedad de ninguna organización o de empresa, sino que por el contrario simplemente implican una deuda con condiciones que obviamente se tienen que honrar bajo este contrato. Eh, Préstamos concedidos por las empresas a otras empresas o a sus empleados, cuentas por cobrar, cuentas bancarias, efectivo. Todos estos son instrumentos financieros, ¿no? Es aquellos que, justamente como decíamos, aquellos que se generan a través de, básicamente, la firma de un contrato generando activos para uno y pasivos o patrimonios para otro. Estos instrumentos financieros, como decíamos, son activos para la empresa que los ha adquirido, ¿no? Entonces, es tácitamente como tomar alguna propiedad, y esto implica un activo para la empresa que lo compra. Y para la empresa que lo ha emitido, por el contrario, representa un pasivo si supone obligaciones de pago, o bien componentes de patrimonio neto, es decir, instrumentos de capital, ¿no? Entonces, esto en cierta medida ya me da a mí una introducción de lo que nosotros vamos a ver. Inclusive aquí ya nombran algunos de los productos, de los instrumentos que nosotros vamos a ver más adelante al momento de tener las presentaciones de sus compañeros. Pasando un poco más, entonces cuando nos referíamos a activos financieros, una especie de aclaración con relación al concepto, y tratando de tener una conceptualización de este concepto, ¿no? Entonces, estos activos financieros otorgan genéricamente el derecho a la empresa de recibir, o a quien lo posea en realidad, la empresa o quien lo posee, recibir efectivo o bien otros activos financieros, aunque a veces se liquidan compensando deudas, ¿no? Entonces, me otorga un derecho, en función del contrato que se estipula, me otorga un derecho a recibir o bien efectivo, o bien otros activos financieros, y en algunos casos puede implicar incluso una especie de cruce, ¿no? Liquidación, en este caso con alguna compensación de pasivo. Y los ejemplos, nuevamente aquí podemos ver las acciones. En este caso, las acciones, yo al comprar una acción, esa acción me da a mí el derecho de poder recibir dividendos que paga esa acción, ¿no? Entonces, a esto se refiere. Si bien es cierto, tengo un activo, pero este activo me genera, en su momento me puede generar efectivo, o podrían haber acciones que yo las compre e implique la liberación de otras acciones, y eso también podría ser, ¿no? Entonces recibo también activos financieros que yo podría tomar como parte de las acciones que compré. Hay otro ejemplo acá de acciones liberadas en ampliaciones de capital, y la parte de la alícuota del haber líquido en caso de liquidación de la entidad emisora, ¿no? Entonces, aquí es la misma figura. Tengo básicamente acciones, estas acciones implican un activo, y esos activos me generan, en este caso, valores por rendimiento o por la liberación de valores de alícuota, o simplemente en el caso de liquidación, los valores que corresponden a los valores de la acción. Una cuenta por cobrar también podría ser un ejemplo de estos activos financieros. Una cuenta por cobrar a un cliente da derecho a recibir, en este caso, el efectivo que es motivo de esa cuenta por cobrar, o compensada con una cuenta por pagar en la otra institución.
Bueno, esto con relación a activos financieros. Bueno, acá también aparece algo de activos financieros, me dice un activo para ser inscrito como tal en el balance de una empresa tiene que guardar ciertas características, ¿no? Estar bajo el control de la empresa, es decir, que la empresa obviamente para que sea activo y se lo considere como activo tiene que ser tangible, debe existir, debe estar bajo el control de la empresa, ser consecuencia de sucesos pasados, en algún momento en el pasado se invirtió, resultado de esa inversión, se toman o se requieren acciones, ¿sí? Y esas acciones obviamente en el futuro también generan flujos por dividendo. Entonces, otra condición, como decía, es ser consecuencia de sucesos del pasado, en este caso la inversión que me generó el día de hoy tener como propiedad estas acciones, y que sea, y otra condición es que sea probable la obtención de rendimientos de la misma en el futuro, lo que les decía, ¿no? Entonces, en algún momento en el pasado invertí, resultado de esa inversión, compré acciones, esas acciones que tengo actualmente me generan recursos o me van a generar recursos en el futuro como consecuencia del desempeño de la empresa que emitió estas acciones y que obviamente me corresponde como rédito, como dividendo del desempeño de la empresa. Los rendimientos o beneficios económicos pueden proceder del uso del activo o de la venta del mismo, ¿no? Esa es también otra identificación. En cristiano lo que me están diciendo es que si yo, por ejemplo, tengo la acción, si yo la vendo, puede ser que al momento de venderla yo pueda tener un rédito económico adicional, la compré en 100 y la vendí en 150 como resultado del aumento del precio de esa acción, ¿no? O también puede proceder de su uso, tengo la acción y esa acción me genera los dividendos. Bueno, ciertos conceptos que son importantes aquí también tener en consideración. Uno de ellos es el concepto de instrumento capital. Cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación o interés residual en los activos netos de una entidad después de deducir todos los pasivos. Este concepto también que va a ser luego analizado por nosotros cuando podamos ver los derivados financieros y puntualmente al hablar de opciones, futuros y swaps que tienen que ver con derivados financieros, un instrumento financiero u otro contrato, básicamente esto es un derivado financiero, es un instrumento financiero u otro contrato que cumple con 3 características. Se valora en respuesta a cambio del precio de un instrumento financiero, una tasa de interés o de un tipo de cambio. No requiere inversión inicial o esta inversión inicial generalmente es muy pequeña y se liquidará a una fecha futura. Cuando nosotros veamos el concepto de futuro, por ejemplo, vamos a ver que también hablamos de un contrato. Y este contrato de futuro es básicamente el hecho, o en el contrato implica, la negociación con relación a un producto, ¿sí? Pero no directamente implica la propiedad del producto, implica, está relacionado con el precio del producto. En cristiano se los pongo de la siguiente manera. Yo firmo un contrato, por ejemplo, para comprar producción de tomate de aquí a 3 meses. ¿Ya? Si bien es cierto, hay una producción relacionada de tomate con este contrato que estoy firmando, pero el contrato no tiene que ver directamente con el producto en sí, sino con relación al precio. ¿Por qué? Porque el futuro que o que se estructura, tiene como sentido hacer como una especie de apuesta con relación al precio. Si a la fecha que se cumple, yo pacto por un precio, si ese precio al cual yo pacté está por debajo del precio que actualmente tiene el mercado, para mí va a ser una pérdida porque básicamente lo que tendría que hacer es comprar ese producto al precio que yo pacté, que está por arriba de lo que el producto en realidad vale en el mercado, ¿no? Otro escenario podría ser que ese precio esté por encima el precio, mejor dicho, el precio de mercado esté por encima del precio del cual yo pacté. Entonces ahí, para mí que contraté o que tengo el contrato de futuro,
para mí va a ser interesante porque en ese caso yo lo que estaría haciendo es ganando porque estoy comprando o estoy teniendo un producto que va a estar a un precio mucho mayor en ese momento, pero yo lo conseguí porque hice el contrato de futuro, lo conseguí a un precio mayor un tiempo atrás. Entonces, por eso es que aquí me dice que su valor cambia en respuestas a cambio en el precio del instrumento financiero, la tasa de interés y el tipo de cambio. Ustedes van a ver que cuando revisemos el tema de contratos de futuros, los contratos de futuros no solamente se hacen con relación al precio de un producto, se hace también con relación a las tasas de interés, se hace también con relación a los tipos de cambio o a las cotizaciones de moneda. Entonces hay diferentes tipos de futuros, pero estos son los más comunes. Por eso es que hace referencia a esto, que su cambio o su valor cambia en respuesta a los cambios del precio. Es decir, son más apetecibles estos contratos dependiendo de qué tan fluctuantes sean los precios de estos productos subyacentes en el mercado, ¿no? Entonces no requiere inversión inicial o la inversión inicial es muy pequeña porque justamente esto se estructura con una pequeña parte, no implica tener la totalidad, sino que simplemente representa una parte del total de lo que usted va a invertir. Por ejemplo, si yo firmo un contrato de futuro, en este caso, el pago que haría por ese contrato sería, por ejemplo, una décima parte de lo que sería el valor total de la mercadería que yo iría a comprar, ¿no? Entonces, por eso es que me dice que no requiere una inversión inicial grande y en algunos casos es muy pequeña, porque comparado con lo que se puede llegar a transar, es pequeña la cantidad que se pone en juego, ¿no? Y se liquidará generalmente en una fecha futura, como les digo, por eso es el nombre de futuro, porque esto va a ocurrir tiempo después, y tácitamente lo que se hace en ese momento es como una especie de apuesta de hacia dónde va a ir el precio, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, y en función de eso se firma el contrato. Bueno, aquí hay otro término también que es muy común dentro del manejo de instrumentos financieros, el compromiso en firme, que básicamente esto implica un acuerdo irrevocable para intercambiar una cantidad específica de un recurso a un precio y fecha futura predeterminada, ¿no? Eso implica un compromiso en firme, es decir, que yo a cierta fecha tendré que cumplir con la cantidad que pacté, con el precio que pacté, justamente en esa fecha futura, porque existe este compromiso en firme de honrar ese contrato, ¿no? Además que el contrato implica eso, ¿no? Se lo firma justamente con el deseo de que lo que está estipulado en él finalmente se llegue a cumplir. Transacción prevista es un compromiso anticipado de una transacción. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Ustedes pueden ver ¿por qué esta lógica de los instrumentos financieros? Y nuevamente regresamos a la matriz, al concepto matriz de lo que habíamos visto desde la perspectiva de intermediación financiera. Siempre hay necesidades de inversión, es decir, hay empresas, hay personas que necesitan realizar inversiones. Estas inversiones, en la mayoría de los casos, están orientadas al desarrollo de proyectos para incrementar capacidad productiva o para aprovechar oportunidades de mercado. Pero así, de igual manera, existe también las necesidades de financiamiento, ¿no? Y esas necesidades de financiamiento, como les decía, son de aquellos que tienen el deseo de colocar este dinero para que estas empresas que requieren estos recursos los puedan obtener, ¿no? Entonces, resultado de esto surgen lo que serían estos instrumentos financieros, que básicamente son productos que se ponen a disposición tanto de inversores como de aquellos que son fondeadores, ¿no? Perdón, aquellos que emiten los instrumentos y aquellos que quieren colocar los recursos con la finalidad de que ambas partes ganen, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes pueden ver aquí que, bueno, de manera general, esto implicaría que lo que se concibe como ahorro, en el sentido del no uso de ese capital superavitario que puede existir en una economía, puede ser utilizado para ser canalizado a la inversión, ¿no?
Bueno, esta primera diapositiva que tenía como sentido poder presentarles a ustedes lo que es instrumentos financieros. Y voy a la siguiente. Muy bien, entonces acá, esta es un poquito parecida a la anterior, pero con muchos más elementos para poder tratar. Entonces, un instrumento financiero, como habíamos dicho, es un contrato que da lugar simultáneamente a un activo para una empresa y un pasivo financiero o instrumento de capital para otra empresa. Contrato que genera un activo en un lado y genera un pasivo o un instrumento de patrimonio en otro lado. La definición pone de relieve la relación bilateral que supone todo instrumento financiero al implicar dos partes de forma simultánea, lo que les mencionaba, que justamente al ser un contrato, el contrato implica la participación de dos partes, ¿no? También pone de manifiesto la necesidad de conjugar la contabilización que tenga lugar en las dos partes implicadas en el mismo para asegurar la máxima coherencia y obviamente el cumplimiento de ese contrato. Bueno, ya habíamos visto ejemplos de instrumentos financieros, aquí les detallo otros más, lo que les decía, el tema de las acciones, ¿no? Básicamente la acción implica también una especie de contrato, en el sentido de que yo pongo a disposición este título valor, y ese título valor implica la entrega o el pago de ciertos valores que se genera por la renta de esta inversión, ¿sí? Entregados a manera de dividendos cuando se tenga ya resultados con relación a la empresa, o también genera para quien invierte en esos instrumentos, por ejemplo, podría generar recursos adicionales por la apreciación de la acción, ¿no? Ahora, también podría ocurrir lo contrario, ¿no? Si bien es cierto, es una inversión, pero así como yo puedo ganar, también podría implicar pérdidas. ¿Por qué? Porque en la acción que yo estoy invirtiendo, en la empresa que estoy invirtiendo, puede ser que en el año a la empresa no le haya ido bien y en lugar de generar dividendos, más bien no los entregue, ¿no? No entregue dividendos. Entonces, ahí yo no ganaría nada en función de la inversión. Y adicionalmente a eso, también podría ser que en la acción que invertí, la compré a un determinado precio y con el tiempo, en lugar de apreciarse el precio, más bien el precio de la acción podría estar bajando, ¿no? Pónganse a pensar cómo se habrán sentido, cómo habrán estado aquellas personas que, por ejemplo, en el 2019 habían invertido en acciones de empresas de transporte aéreo, ¿no? Aquellas empresas que ese mercado venía creciendo constantemente con la mejora de las condiciones del mundo, la gente tenía dinero, la gente comenzaba a visitar lugares, el negocio era un movimiento, pero llega la pandemia y lo que sucede es que estas empresas comienzan a cerrar porque nadie podía moverse, nadie podía viajar, y obviamente el precio de las acciones de esas empresas, quienes compraron el año anterior, lo más probable es que tuvieron pérdidas, ¿no? Tuvieron pérdidas e inclusive en ese momento podrán haber algunos que desesperados ya viendo la situación que se acercaba, simplemente se deshicieron de las acciones y otros que no pudieron hacerlo y tuvieron que asumir, o mejor dicho, asumir la pérdida con respecto a la empresa. Entonces, acciones, obligaciones financieras. Estas obligaciones financieras es un título de deuda de empresas y gobiernos que ponen en circulación como herramienta para financiarse a través de captaciones de nuevos inversores, ¿no? Habitualmente se diferencia del bono al concentrarse en un periodo de más largo plazo, aunque muchas veces se llama directamente como bono a largo plazo. Pueden ser simples y convertibles, ¿no? Esta también en la presentación anterior nos definen como obligaciones. En esencia,
como aquí lo expresan, no son otra cosa, sino que o tienen el mismo principio del bono. La diferencia está en el tiempo, ¿no? Que estas obligaciones implican o son estructuradas a periodos más largos de tiempo. Pero el principio es el mismo, no entregan propiedad, sino que simplemente lo que implican es una deuda que en su momento se tendrá que honrar por las partes devolviendo el capital, pero obviamente antes de devolver el capital también se generan réditos por ese valor prestado. Bueno, bonos y pagarés, que en este caso emitido por el Estado, adquirido por las empresas, préstamos, cuentas por cobrar. En la práctica, estos instrumentos financieros son activos financieros para la empresa que lo ha adquirido, mientras que para la empresa que los ha emitido se constituyen como pasivos si suponen una obligación de pago o son componentes de patrimonio, es decir, instrumentos de capital. Bueno, aquí, ingresando un poquito más a detallar el tema de activos financieros, los activos que otorgan genéricamente derecho a la empresa a recibir efectivo o bien otros activos, era lo que hace un momento yo les mencionaba, eso implica un activo financiero, es decir, que este activo financiero tácitamente a mí me da el derecho o bien de recibir el efectivo o de recibir, en este caso, otros activos como resultado de la producción de este activo. A veces se liquidan, compensan los pasivos, es decir, se cruzan, ¿verdad? A veces los puedo tener y eso me permite cruzar algún pasivo que tenga con otra organización. Una acción da derecho a otra, entre otras cosas, a recibir dividendos. Una cuenta por cobrar da al cliente el derecho a recibir efectivo o a ser compensada si existe tal acuerdo con cuentas a pagar que supongan deudas con el mismo cliente. La partida que se inscribe en el activo del balance tiene que cumplir las condiciones estrictas de reconocimiento como tal, lo que ya en su momento habíamos dicho, ¿no? Se entenderá como activo siempre y cuando esté bajo el control de la empresa, es decir, que esté tangiblemente o lo tenga o esté en el poder de la empresa, ser consecuencia de sucesos pasados, es decir, estas acciones que tengo el día de hoy, como les ponía a manera de ejemplo, ¿no? Las acciones que tengo el día de hoy son resultado de inversiones que hice en el pasado. O este bono que tengo es resultado de una inversión que hice en un periodo pasado. O esta obligación es resultado de la inversión que hice también en un periodo pasado. Y esa acción me genera dividendos, eso va para la siguiente línea, ¿no? Que sea probable la obtención de rendimientos. En el caso de la acción, me genera dividendos, o si vendo la acción, puede generarme mayores réditos si es que el precio de la acción mejoró y eso implica un pago mayor por lo que yo originalmente invertí. En el caso del bono, resultado de una inversión pasada, tengo el bono, pero el bono implica en su momento, cuando venza, la devolución del dinero que presté, pero adicionalmente la renta que genera ese valor prestado, ¿no? En algunos casos puede ser entregado, ustedes van a ver luego que veamos el tema de bonos, van a ver que puede ser en un solo pago. Hay bonos que se ejecutan simplemente cuando ya vence el bono, se entrega el capital, se entregan intereses, y hay otros que durante la vida van pagando ciertos valores, ¿no? A través de algo que se conoce como cupón, que simplemente es la entrega de los intereses que corresponden a esta inversión. Hay diferentes derivaciones de estos bonos. Y bueno, bueno, en el tema de las obligaciones algo similar, ¿no? Obligaciones, recordarán ustedes que era algo similar a los bonos, pero de mucho más largo plazo, y eso también implicará en algún momento cuando se devuelva el capital que se entregó por el bono, se recibirá un rendimiento o la renta de esta inversión. Rendimientos o beneficios económicos pueden proceder del uso del activo, de la venta del mismo, aunque en el caso de que solo se pueda vender, es preciso tener en cuenta el grado de probabilidad asociado a los flujos procedentes de venta. Si se trata de un instrumento financiero, la probabilidad será mayor si existe un mercado activo donde se cotiza, ¿no? Entonces, en cristiano lo que me está diciendo es que si yo tengo un instrumento y hay un mercado que apetece ese instrumento, las posibilidades de poder tener mejores rendimientos va a depender justamente de las condiciones de mercado.
se transa, es fácil venderlo, puedo venderlo, la gente lo aprecia y al ser apreciado es cotizado, eso podría hacer de que yo reciba mayores rendimientos por ese activo que tengo. Bueno, igualmente aquí el tema de activo, una especie de resumen, ¿no? El activo es un recurso controlado por una empresa como resultado de los sucesos pasados del que la empresa espera obtener en el futuro beneficios económicos, ¿no? Aquí para que simplemente lo puedan interiorizar como un concepto importante al momento de estudiar. Y ejemplo de esto son activos, una máquina en funcionamiento normal, las existencias listas para su venta, una acción cotizada en bolsa. Estos son ejemplos de activos. No son activos los gastos de constitución, los gastos de investigación básica, una acción de una empresa ya desaparecida, ¿no? Eso no constituye ningún activo, pero una acción de una empresa es una empresa que ya no existe. Bueno, la interpretación de la definición de activo financiero debe darse de forma bidireccional. Todas las partidas reconocidas en el activo deben cumplir 3 condiciones. Todas las situaciones en las que se vea inmersa la empresa, si cumplen las 3 condiciones enunciadas, deben ser reconocidas como activos. Formas en que puede tomar un activo financiero. ¿Qué formas puede tomar un activo financiero? En primer lugar, la más básica, la más elemental y la ideal a veces para uno, ¿no? Que sea efectivo. Esto es un instrumento financiero con capacidad de cancelar deuda, ¿no? Está de más decir de que es el activo más líquido con el cual obviamente me da a mí la capacidad inmediata de poder cancelar mis deudas. Instrumento de capital de otra empresa como acciones o participaciones en el capital de otras entidades, ¿no? Ese también es otro ejemplo de un activo. Derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero como cuentas bancarias, cuentas a cobrar, derechos de cobro a favor de arrendadores o un arrendamiento financiero, préstamos generados por la empresa o los bonos, en este caso, que puede emitir un Estado, derecho contractual a intercambiar instrumentos financieros con otra empresa, en condiciones que sean potencialmente favorables, como pueden ser los derechos de suscripción de acciones u otro tipo de opciones que permitan adquirir instrumentos financieros si el precio es favorable en el momento del ejercicio, ¿no? Entonces, esto en cierta medida es las formas que pueden tomar los activos. Los puedo tener como efectivo, que es lo más líquido, lo puedo tener como un instrumento de capital de otra empresa, por ejemplo, acciones, ¿sí? O participaciones, y como un derecho contractual a recibir efectivo de otro activo financiero, ¿no? Entonces, si yo tengo una cuenta bancaria, al tener el dinero ahí, yo tengo el derecho de recibir los intereses que pueda generar esa cuenta bancaria. Cuentas por cobrar, de igual manera, ¿no? Yo tengo el derecho, tengo una cuenta por cobrar y de repente podría recibir o puedo recibir ese valor que implica esa cuenta por cobrar y también en algunos casos intereses que podrían generar esos mismos valores. Entonces, estas son las formas que podría tomar un activo financiero. Otra más, el contrato que se da o podrá ser liquidado con instrumentos de capital de la entidad, ya sea un instrumento no derivado que dé a la entidad el derecho de recibir un número variable de sus instrumentos de capital o un instrumento derivado que la entidad esté obligada a liquidar de forma distinta que intercambiando caja u otros activos financieros por un número fijo de instrumentos de capital de la entidad. A veces, por ejemplo, se estructuran ciertos derivados financieros donde podría ser que en función del precio de la acción, usted reciba como pago el pago lo reciba a manera de acciones de ese instrumento, ¿no? Entonces, ahí lo que usted está teniendo es un contrato por el cual recibe otros activos financieros. Entonces, importante también es considerar que las acciones no son activos financieros, forman parte del patrimonio neto y, por tanto, son instrumentos de capital. Los derivados financieros que, por su situación, cumplan las condiciones de ser activos y se puedan valorar con fiabilidad, constituyen activos financieros.
Ya, con relación a lo que yo les mencionaba de un derivado financiero, vamos a tratar de entenderlo, de explicarlo con este ejemplo. Entonces, considere un contrato a plazo en el que la entidad haya comprometido con otra empresa el suministro futuro de una materia prima cotizada por un precio de $5,000 la tonelada. Entonces, hay un contrato donde en el futuro está comprometido la entrega, en este caso de una materia prima, sea lo que sea, pero esa materia prima está cotizada a un precio de $5,000 cada tonelada de esa materia prima. Entonces, acordando que el contrato de la liquidación del mismo se hará por diferencia entre el precio al contado en el momento del vencimiento y el precio convenido. En este caso, puede aparecer un activo financiero en caso de que se den condiciones potencialmente favorables para la empresa. Esto es, habrá un derecho de cobro si la empresa, en la fecha del balance, el precio al contrato de la mercancía es menor que el precio convenido. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, ¿no? ¿Cuándo se genera una ganancia? Cuando yo he firmado este tipo de contratos, por ejemplo, un futuro, yo me comprometo a comprar, imaginen, naranjas, ¿ya? Y por cada tonelada de naranjas, imaginen, no sé si ese sea el precio, por una tonelada de naranja, $500 la tonelada. Eso fue lo que pactamos en el contrato. Ya, firmamos el contrato y yo me comprometo a comprar en el futuro las naranjas a $500 cada tonelada. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya estamos en la fecha en que supuestamente se tiene que dar esa compra, el precio de las naranjas está por encima de lo que dice el contrato. Entonces, como yo firmé ese contrato, el contrato me dice que yo puedo comprar cada tonelada de naranja en $500. Pero en el mercado, esas naranjas, por ejemplo, se cotizan en 600. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que obviamente yo estoy ganando. ¿Por qué? Porque el contrato que yo firmé hace que quien firmó conmigo ese contrato se vea en la obligación de venderme las naranjas en 500 y no en 600, que es el precio de mercado. Entonces, ahí se genera ese diferencial donde uno puede ganar con estos derivados financieros. Como ustedes pueden ver, la negociación se hace no sobre las naranjas en sí, sino sobre el precio de las naranjas, ¿no? Por eso es que recibe el nombre del derivado. Esto tiene que ver con las naranjas, pero es puntualmente lo que se está analizando es el precio. Entonces, este derivado financiero, que no tiene que ver directamente con las naranjas, sino que tiene que ver con el precio en sí de la naranja, es lo que se conoce como derivado. Y generalmente estos derivados tienen un subyacente, que en este caso es el bien, el producto, la mercancía sobre la cual se genera el derivado. Entonces, eso podría ocurrir en un contrato de derivado. Pero así como se puede ganar, también podría ocurrir lo contrario, ¿no? Yo firmé en 500 y de repente en ese momento la tonelada de naranja que yo firmé en el contrato que estaba a 500, la naranja, el precio de la tonelada está en 400. Entonces en ese momento yo pierdo porque lo que sucede es que yo tengo que comprar en ese momento las naranjas a un precio de 500 cuando el mercado, en realidad el precio que es de mercado es de 400, ¿no? Entonces ahí ocurre lo contrario, ahí gana la otra parte, ese diferencial de ganancia. Es decir, $100 por cada tonelada va a ganar la contraparte. Entonces, ¿qué más tengo aquí? Me dice así, si al cierre la materia prima cotiza, continuando con el ejemplo, la materia cotiza, por ejemplo, 4.700 euros la tonelada, la empresa deberá reconocer un activo equivalente de 300 euros por tonelada comprometida en el contrato. Entonces, recuerden ustedes que el precio al cual se pactó son 500, ¿no? Perdón, 5.000. Y me dicen que al cierre la materia prima se cotiza en 4.700, ¿no? Entonces firmaron en 500, lo que yo les decía, el escenario negativo que les narraba, firmaron, en 5.000,
y la materia prima en ese momento la tonelada de materia prima está en 4.700. Entonces la empresa deberá reconocer un activo equivalente de 300 euros. En cristiano tendrá que dar 300 euros más por cada tonelada que estén relacionadas con el contrato. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que ahí el precio de mercado está por debajo de lo que dice el precio del contrato. Entonces, por su parte, la empresa que actúe en el contrato como receptora de la materia prima reconocerá en este mismo momento un pasivo por toneladas comprometidas de esa misma cantidad. Como es lógico, estos valores cambian en el tiempo y en función de la evolución de los precios de mercado, el mismo contrato que da lugar en una fecha a un activo en condiciones favorables puede dar lugar en otra fecha a un pasivo en condiciones desfavorables. Nuevamente lo que les mencionaba, todo va a depender de lo que diga el mercado. Por eso es que el precio puede ser igual, puede estar por encima, puede estar por debajo. Y dependiendo de lo que se pacte, se pueden generar ganancias o pérdidas en función de lo que diga este contrato de futuro. Bueno, ejemplo de derivado. Entonces, en el caso de los contratos que tengan o puedan liquidarse con instrumentos de capital emitidos por la empresa, la condición para considerarlos como activos es que la obligación o la forma de liquidación no consiste en recibir números fijos de títulos, sino que esos números de títulos que se vayan a recibir sean variables. Estas son más consideraciones para el registro contable. Si se recibe un número variable de los propios instrumentos de capital, existe el riesgo de precio y la forma de liquidación de instrumentos propios es una mera forma de expresión del mismo. Ejemplo, será un activo financiero cualquier contrato que se tenga que liquidar mediante la recepción por parte de la empresa de sus propias acciones en una cuantía igual a dividir el valor nominal del contrato entre la cotización unitaria de las acciones en el día de vencimiento. Esto simplemente es una forma de registro que se considera la perspectiva contable. Entonces, para reconocer en el balance de situación un activo financiero es necesario que se pueda efectuar una medición fiable de su importe, ¿no? Una cuenta por cobrar de un cliente, la medición fiable vendrá determinada por el importe convenido de la venta, al que habrá que deducir las eventuales cantidades incobrables. Para que sea considerado como un activo, en este caso, debe haber una medida fiable, ¿no? Hay una determinación de lo que realmente se puede recuperar, porque podría ser que yo tengo una cuenta por cobrar, pero lo más probable es que ese cliente existe una alta probabilidad de que no me devuelva el valor correspondiente. Entonces, si se trata de una acción o una obligación cotizadas, es importante, el importe a reconocer, perdón, puede ser el coste o el precio de cotización según la finalidad para la que se mantenga en la empresa. Entonces, una forma de registrar esta acción tiene que ver con el precio al cual en ese momento se cotiza la acción en el mercado. Y eso va a depender porque hay diferentes posiciones que se pueden tomar y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando no se puede reconocer un activo financiero que cumple todas las condiciones, excepto la de poder ser medido de forma viable, una solución para informar sobre el mismo es utilizar las notas de los estados financieros mediante una descripción lo más exacta posible de su contenido. Cuando no se puede dar un resultado completamente tangible, describirlo mejor podría ser un elemento de apoyo para poder entender el valor de ese activo. No obstante, la información en notas nunca es equivalente al reconocimiento en el balance de situación. O sea, es verdad. O sea, si bien es cierto, las notas que yo puedo colocar me permiten a mí entender mejor en qué consisten los posibles rendimientos de ese activo, pero no necesariamente eso va a hacer que yo lo pueda registrar, porque todavía no tengo claramente definido cuál es el valor real de ese activo. Si no una solución de menor calidad informativa,
para que los usuarios tengan conciencia de la existencia de situaciones que no se pueden reflejar en el balance de situación. Vamos ahora al otro lado, que tiene que ver con los pasivos financieros. Los pasivos, entonces, son compromisos que implican una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero, o bien de intercambiar instrumentos financieros con otra empresa bajo condiciones que son potencialmente desfavorables. Son ejemplos de esto una cuenta por pagar a un proveedor, que supone la obligación de entregar, en este caso, efectivo en un plazo determinado, ¿no? Y aquí justamente va con lo que es el concepto. El concepto me dice que el pasivo financiero es una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero. En este caso, la cuenta por pagar a un proveedor supone la obligación de entrega de efectivo, que es una de las formas de valores recuperados a través de este pasivo. La emisión de obligaciones supone una deuda que se tiene que cancelar con fecha fijada en las condiciones de emisión. Otro ejemplo de pasivo financiero. Bueno, igualmente una especie de cuadrito de resumen, donde están las partes más importantes con relación a este concepto de pasivo financiero. Un pasivo es una obligación presente de la empresa surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Son pasivos las cuentas por pagar a los proveedores, los intereses devengados de los préstamos, las deudas por garantías de productos vendidos. Me pone también ejemplo de cosas que no son pasivos, las deudas que dependen de la existencia e importe de ganancias del periodo. Eso es lógico porque todavía no están definidas, ¿no? No se sabe qué va a pasar. Son ganancias que todavía no se producen, entonces por ende no son tangibles, no son cuantificables y no se pueden determinar. Las provisiones por reparaciones extraordinarias mientras no se haya producido la reparación. Es decir, si no ocurre, es difícil de poder estimar exactamente cuánto va a implicar. Las deudas que se cancelan con acciones de la propia empresa, porque eso es tácitamente sacar de un bolsillo e ingresar a otro. No podría constituirse como pasivo en todo caso. Pasivo financiero, entonces, cuando la obligación en la que se incurre la empresa debe ser líquida, entregando acciones u otros instrumentos de capital emitidos por la compañía, y en ningún caso se puede cancelar mediante la entrega de efectivo u otros pasivos financieros. No se produce un pasivo financiero. Toda partida que deba ser reconocida como pasivo financiero ha de cumplir con 3 condiciones, igual que las que veíamos en el activo. Vamos a ver estas de acá. Ser una obligación presente de la empresa, ¿no? Tiene que ser algo real, algo que sea tangible, que esté materializado, que exista realmente. Ser consecuencia de sucesos pasados, ¿no? Entonces, para que sea un pasivo es porque anteriormente, obviamente, surgió una relación que fue la que motivó al pasivo. La empresa, para cancelarla, espere desprenderse de recursos que suponen un sacrificio de beneficios económicos, ¿no? O sea, al ser pasivo lo tengo que honrar y eso implicaría que en el futuro tendré que desprenderme de ciertos beneficios que pueda generar la empresa para poder cubrir justamente estos pasivos. Es muy importante la condición de ser una obligación presente, porque eso implica que su existencia no depende de sucesos que tengan que producirse en el futuro. Esto es importantísimo, ¿sí? Es decir, que para que sea considerado como pasivo es porque realmente ya existe. No es que recién se va a producir luego de un tiempo o se va a producir en el futuro, sino que es algo que ya actualmente existe. Y me ponen como ejemplo, quien realiza una operación de arrendamiento financiero se compromete a pagar cuotas mínimas por la operación, que no depende de la devolución económica del arrendamiento ni la del arrendador, por lo que al realizar habrá asumido un pasivo financiero cuyo monto será al menos el valor descontado de los pagos a realizar en el futuro por las cuotas mínimas convenidas.
Entonces, aquí hay un compromiso de pagar cuotas mínimas por la operación. Ese es el compromiso al que se llega. Indistintamente de que el arrendatario cumpla con las condiciones del contrato. O sea, indistintamente de eso, hay la obligación de pagar y eso se tiene que generar. Bueno, pasivo financiero. ¿Qué más tengo aquí? Ejemplo de pasivo financiero: cualquier situación de la empresa en la que se cumplan 3 condiciones anteriores da lugar a un pasivo, por lo que la entidad podrá recoger como tales todas sus obligaciones. Provisiones por retribuciones a largo plazo de los empleados es un ejemplo de ellas. Si una empresa ha reconocido, a manera de ejemplo, ¿no? Si una empresa ha reconocido, por ejemplo, a los empleados que hayan cumplido 25 años de servicio, una paga extraordinaria de $2.500, tendrá que reconocer la deuda a lo largo de ese periodo, lo que supondrá acumular, esto es, devengar en ese tiempo el pasivo correspondiente. El valor de la partida que recoja la obligación colectiva tendrá que reconocerse considerando la probabilidad de que el empleado abandone la empresa antes de cumplir los años de servicios requeridos, y además, puesto que es una obligación a largo plazo, el valor del pasivo en cada momento será el importe descontado a los tipos de interés del mercado de la parte devengada de la deuda. Entonces, en otras palabras, esto solamente se dará siempre y cuando el empleado cumpla los años correspondientes, que implique o que genere, que vaya acumulando, ¿no? Que genere esta obligación de entregar $2.500 de manera extraordinaria por cada año. Es decir, si se produce, se lo registra como pasivo. Otro ejemplo de pasivo financiero: el pasivo financiero puede surgir por el compromiso asumido por la empresa de entregar dinero u otros instrumentos financieros si se dan ciertas condiciones. Opciones financieras: si la empresa ha invertido con otra, ha convenido, con otra de entregarles acciones cotizadas de una tercera a un precio de $10, opción de venta, en una fecha futura, y al cierre del ejercicio las acciones tienen una cotización de 12 euros. La situación desfavorable para la empresa debe reconocerse a través de un pasivo de €2 por cada una de las acciones cuya entrega está comprometida. Entonces, aquí me está mostrando un ejemplo de un pasivo en función de opciones financieras. Entonces, hay una opción de compra y la opción, en este caso, hace referencia a que yo voy a entregar, o la opción de compra está dada a $10, la opción de venta, ¿no? Tengo esa opción de vender. Pero en la fecha futura lo que ocurre es que la acción tiene o se cotiza a un precio de 12 euros, ¿no? Entonces, la opción que firmo, es decir, la opción es también otro contrato, que como su nombre me lo dice, me da a mí la opción de comprar o no comprar algo, ¿ya? Entonces, al tener esa opción de compra, yo puedo comprar en función del precio en el tiempo que me estipula el contrato. En este caso, me están diciendo que a una determinada fecha, yo tengo la opción de comprar acciones de una empresa a un valor de $10 por acción. Entonces, como yo tengo esa opción y firmo un contrato, al llegar el momento, lo que se ve es que el precio de la acción es de $12, ¿no? En el mercado. Entonces, ahí lo que está sucediendo es que el precio de la opción de compra es el que estipula el contrato, es más baja de lo que normalmente está o lo que en ese momento está en el mercado. Entonces dice, la situación desfavorable para la empresa debe reconocerse a través de un pasivo igual de 2 euros por cada una de las acciones cuya entrega está comprometida. En cristiano lo que les estoy diciendo es que yo firmo el contrato con alguien, esa opción de compra, ese alguien tiene la opción para poder comprar estas acciones que yo tengo en mi poder a un precio de 10, pero en ese momento, en el mercado están en 12.
yo se las tengo que vender a él, o se las tengo que entregar, o él tiene la opción de podérmelas comprar al precio de 10, se las tengo que dar, pero yo inmediatamente registro, en este caso, un pasivo por la pérdida de esos 2 euros que yo estoy dejando de percibir por el hecho de que tengo que cubrir, porque ya se estipuló en el contrato que al llegar a ese momento se lo tenía que vender en 10 y no en los 12 que corresponde al mercado. Entonces, de forma simétrica, la empresa que sirva de contraparte en esta operación deberá reconocer un activo financiero por igual valor en esa empresa. Entonces, los que compraron la acción no es que la van a registrar a 10, sino que la van a registrar al precio de mercado, que en este caso va a ser a 12, que es el precio que tiene la acción en el mercado. Formas que quiere el pasivo financiero. ¿Qué formas puede tener? A manera de una obligación contractual, de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, o bien de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en condiciones desfavorables, ¿no? Entonces puede tener la forma de una obligación contractual, en cristiano un contrato. Contrato que será o podrá ser liquidado con instrumentos de capital de la entidad, ya sea un instrumento no derivado, que dé a la entidad la obligación de entregar un número variable de sus instrumentos de capital, o un instrumento derivado que la entidad esté obligada a liquidar de forma distinta e intercambiando caja u otros activos financieros por el número fijo de instrumentos de capital de la entidad. Entonces, básicamente pueden estar a manera de contratos. En el uno, donde entrego tácitamente efectivo u otro activo financiero, y en el otro entregando instrumentos de capital. ¿Sí? Pero básicamente son contratos. Valorar de forma fiable el pasivo financiero. Las condiciones de poder valorar de forma fiable el pasivo financiero es imprescindible para su reconocimiento en el balance de situación. Hay muchos pasivos que, por no poderse valorar, no se reconoce en el balance, sino que se describe su existencia y las condiciones en una nota de los estados financieros. Nuevamente, aquí está el principio de que si lo puedo cuantificar de manera completa, voy a registrarlo en el balance, pero si no, básicamente lo que tendré son notas explicativas que me harán tener una idea de lo que potencialmente vale ese activo. Ejemplo, cuentas a pagar proveedores, el valor será el importe facturado. Eso es clarito. Si son obligaciones emitidas, se utilizará el coste amortizado de la partida en cuestión. Si se trata de provisiones por garantías de productos vendidos, se hará una estimación probabilística de los desembolsos a efectuar. Y si se trata de una deuda a largo plazo, se evaluará por el importe descontado de los flujos de efectivo que vaya a suponer en el futuro. Entonces, si yo lo puedo cuantificar, si lo puedo transformar en algo claramente cuantificable, implica su registro. De lo contrario, es algo que no lo puedo cuantificar exactamente, y eso simplemente la manera de registrar, de tenerlo ahí en el mapa, es de poder hacer una descripción que me permite entender cuáles podrían ser las consecuencias, en este caso futuras, que podría tener por ese pasivo. Por eso es que aquí me pone ejemplo que una deuda a largo plazo se evaluará por el importe descontado de los flujos de efectivo. Esos flujos de efectivos que se van a producir en el futuro, esos valores descontados al día de hoy son los que me permiten a mí registrar con el valor de la deuda. Instrumentos de capital. Están representados por cualquier contrato que ponga de manifiesto los intereses de los activos netos de una empresa una vez que han sido deducidos los pasivos. Por tanto, son instrumentos que representan la participación en el patrimonio neto de la entidad. Son instrumentos de capital, las acciones de la propia empresa, ya sean ordinarias o que incorporen algún tipo de condiciones preferentes, pero también todos los instrumentos derivados de estas acciones, como los contratos de opciones o de futuro, siempre que no puedan ser liquidados
más que con la entrega de acciones u otros instrumentos de capital de la empresa, ¿no? Entonces aquí tácitamente me dice todo lo que son los instrumentos de capital. Dado este carácter residual del patrimonio neto, el registro contable implicará que la empresa que emita o venda el instrumento de capital recogerá el importe recibido como mayor valor de patrimonio, mientras que cuando compre el instrumento de capital dará de baja en el patrimonio neto un importe equivalente al desembolso que haya tenido que efectuar. Por tanto, las emisiones o ventas aumentan el valor del patrimonio neto y las compras lo disminuyen, sin que tales operaciones den lugar a ganancias o pérdidas en el ejercicio. Igualmente aquí les presento un conceptito de lo principal que tiene que ver con el tema de instrumentos de capital. Activos financieros y su clasificación. Esta clasificación, o vamos a ver las clasificaciones de estos activos financieros, esta clasificación es una de las posibles, pero el criterio que se maneja en ella tiene que ver con la intención de la entidad con relación al instrumento financiero correspondiente, que determina la forma de valorar e informar sobre el mismo. En cristiano lo que me están diciendo es que hay diferentes formas de clasificarlo y finalmente la entidad para su registro adoptará la que considere pertinente. Existen otras clasificaciones mucho más objetivas. Por ejemplo, se podría haber hablado de cartera de renta fija y de renta variable, o de cartera de instrumentos principales y cartera de derivados. Pero tienen muy poca trascendencia porque no responden a los criterios que se manejan en la gestión de la empresa. Entonces, simplemente estos dos párrafos lo que me dicen es que la presentación, la forma de clasificación de estos activos que van a estar aquí, más se relacionan con la forma de gestionar de la empresa, a pesar de que hay otras formas de poder registrar estos activos financieros. Por tanto, la clasificación que se va a describir aquí es directamente inspirada en las prácticas de la gerencia en relación a la adquisición, posesión y venta de los instrumentos financieros correspondientes. Entonces, primera parte de la clasificación. Activos mantenidos para negociar. ¿Qué implica esto? Son las partidas que han sido adquiridas con el propósito principal de generar una ganancia derivada de las fluctuaciones de valor a corto plazo o de la comisión de intermediación. Entonces, el objetivo aquí es tener activos que tienen como finalidad el deseo de poderlos negociar. Por eso es que aquí me presenta o me dice que son adquiridas con el propósito principal de generar ganancia derivada de las fluctuaciones de valor a corto plazo de la comisión de intermediación. En cristiano lo tengo, pero lo tengo bajo la idea de que dependiendo de las condiciones de variación de su precio, yo inmediatamente voy a procederlos a vender para tener ganancia. Eso implica activos mantenidos para negociar. El caso más habitual de este tipo de activos puede ser el de los títulos cotizados en bolsa, pero es necesario que la empresa los tenga con el propósito de venderlos, ¿no? Entonces, compro títulos emitidos en bolsa, los tengo aquí, pero para que sea clasificado como tales, como activos mantenidos para negociar, tiene o debe existir el propósito de venderlos para aprovechar la rentabilidad conseguida de los mismos, ¿no? Es decir, que si el precio de esos títulos mejora, inmediatamente yo los tengo a disposición para poderlos vender. Todos los instrumentos financieros derivados pertenecen a esta categoría de activos, salvo que cumplan una misión de cobertura por estar señalados explícitamente como tales, ¿no? Entonces, todo derivado yo lo puedo tener como un activo mantenido para negociar, a menos que ese derivado me sirva a mí como empresa para cubrirme de algo, para cubrirme de la variación de un precio, para cubrirme de la variación de la tasa de interés, para cubrirme de la variación del tipo de cambio. Si ese derivado tiene esa finalidad para cubrirme de riesgos de variación de precio, de tipo de cambio, de tasa de interés,
en ese momento no lo clasifico como un activo mantenido para negociar. Pero si tengo el derivado, y ese derivado yo sé que lo tengo para sacar ventaja de la variación de precios en el mercado, y no lo tengo para protegerme, simplemente en ese momento lo puedo clasificar como un activo mantenido para negociar. El dato más importante que la gerencia y los usuarios desean conocer en este tipo de partidas es el valor al que se pueden realizar o el valor razonable que se va a obtener por la venta de esos bienes. Y la variación en el mismo y la variación que en el mismo ha experimentado en el tiempo, ya que uno u otro determinan el comportamiento probable de la empresa y su ganancia. Muy bien, entonces primera consideración, voy a tener activos que en este caso, activos mantenidos para poder negociar. Todos aquellos activos que los tengo ahí, o la razón de ser de ellos, es simplemente para sacar, para poderlos vender frente a una condición favorable del mercado que me permita ganar algo en función del precio de ese activo. Recuerden también que dentro de este grupo están los derivados financieros, siempre y cuando esos derivados financieros no tengan como finalidad proteger a la empresa de variaciones de precios, de variaciones de tasas de interés, de variaciones de el valor de las divisas. Segundo, préstamos concedidos y partidas por cobrar. Son activos financieros no derivados que no se cotizan en mercados activos, ni tampoco se tienen que vender ni están disponibles para la venta, para su eventual venta posterior. Las empresas por lo general adquieren estos activos a cambio de suministrar dinero, bienes o servicios directamente al deudor y mantienen los correspondientes derechos de cobro hasta el vencimiento. Por ejemplo, son ejemplos de esto las cuentas de clientes o efectos comerciales a cobrar para la empresa que vende bienes o prestan servicios. Cuentas con clientes, valores a cobrar con mis clientes. También son ejemplos de estos préstamos concedidos en el caso de entidades financieras, siempre que la entidad no los tenga para su cesión posterior. Que simplemente son préstamos que concede la entidad y los que las va a mantener dentro de la entidad. No se venden como cartera, no se ceden a ninguna otra institución. El dato más importante de este tipo de inversiones viene constituido por el valor recuperable en cada momento, así como los cambios que experimente el mismo, que puede depender de factores tales como el periodo que mide hasta el vencimiento o las condiciones de solvencia del deudor. Entonces, en segundo lugar, tenemos los préstamos concedidos y partidas por cobrar. En tercer lugar, tenemos las inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Son activos financieros cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y su vencimiento está fijado en el tiempo, que la entidad tiene la intención efectiva y capacidad de conservar hasta el momento de su reembolso. Entonces, generalmente constituyen inversiones que generalmente son de largo plazo y que la entidad lo que le interesa es mantenerlas, no venderlas inmediatamente, no venderlas en función de variación de sus precios, ¿sí? Sino que las mantiene hasta el vencimiento del mismo documento. Entonces, son ejemplos de esto los bonos u otros títulos de deuda con el Estado, ¿sí? Los títulos representativos de la deuda de las empresas que la entidad haya adquirido con el propósito de conservarlos hasta su reembolso. El dato más importante que la gerencia y los usuarios esperan obtener en este tipo de inversiones es el formado en el coste de adquisición y los posibles intereses acumulados desde el momento de la compra del coste amortizado. Entonces, ¿qué es lo que más me interesa de estos instrumentos? Básicamente, en cuanto los adquirí, y los intereses que finalmente al vencimiento de los instrumentos voy a recibir los intereses acumulados, así como los devengados en el ejercicio actual, pero también es importante conocer el grado de recuperabilidad de este valor en función de las condiciones de pago del deudor.
Eso también es importante al momento de evaluar. En cuarto lugar, tengo los activos financieros disponibles para la venta. Son activos financieros que no pertenecen a ninguna de las anteriores. Se caracterizan porque la entidad puede disponer de los mismos en cualquier momento, pero no tienen un comportamiento habitual de venta de los mismos. Al igual que en los casos de inversiones para negociar, un valor razonable de estos activos es el dato más importante para los gestores y el usuario de la información contable. Sin embargo, no es tan importante el cambio experimentado en el valor, aunque sí es importante el cambio de valor acumulado desde su adquisición, puesto que la manera de variación no es por sí sola el determinante de las decisiones de venta. Entonces, son activos que simplemente están disponibles para la venta, que en los cuales no influye mucho el precio, sino más bien el histórico de lo que se ha acumulado desde que se lo adquirió. Esta categoría es residual, es decir, se suele utilizar cuando los instrumentos de un activo no caben en ninguna de las demás. Suelen clasificarse en ellas las acciones que se cotizan en bolsa, que no cotizan en bolsa ni en otro mercado organizado, y no son entidades dependientes asociadas ni de negocios conjuntos. Bueno, aquí tengo la clasificación de estos activos financieros adquiridos, ¿no? Entonces, la adquisición de un activo financiero, dependiendo del propósito que se tenga, puede ser para el control o influencia, para generar rentabilidad o para cubrir riesgo. Cuando me refiero a control e influencia, básicamente podría tomar el control de negocios que sean conjuntos o empresas que puedan tener cierta relación, ¿no? Influencia significativa, en este caso de tipo asociada, o finalmente dependiente, ¿no? Básicamente lo que aquí me presentan es que yo puedo adquirir estos instrumentos financieros, en este caso, con el deseo de tomar control o de tener incidencia en empresas relacionadas con las mías que estén en la misma industria o que por A o B motivo mi interés es poder ejercer o tener incidencia sobre estas instituciones, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo invertir en instrumentos financieros que tengan esas empresas. El otro propósito de la adquisición de instrumentos financieros puede ser el de generar rentabilidad, ¿no? Y al hablar de rentabilidad, podría ser que esa rentabilidad esté en función de aquellas que me interesa mantenerlas hasta el vencimiento de esa inversión. Puede ser como lo que ya habíamos dicho, ¿no? Aquellas que son para negociar, aquellas que quiero que me generen rentabilidad, pero las tengo para venderlas en el momento en que existan mejores condiciones de precio y eso me permita ganar algo de dinero a mí, ¿ya? Y aquellas que están disponibles para la venta, ¿no? Y aquellas que eran disponibles para la venta, recordarán ustedes que eran inversiones que yo tenía que tengo hace algún tiempo, que están disponibles para vender, que no dependen del precio actual, sino más bien de la acumulación histórica de precio del activo. Entonces, tengo para poder ejercer influencia, puedo hacer inversiones para ejercer influencia, puedo hacer inversiones con la finalidad de obtener rentabilidad, y también tengo inversiones que me permiten cubrirme de riesgo, ¿no? Y en ese caso eran las que yo les mencionaba, que tienen que ver con las opciones, ¿ya? Perdón, con los derivados. Y estos derivados que generalmente tienen que ver, por ejemplo, con opciones, por ejemplo, relacionados con el precio de una acción, con el precio perdón, una tasa de interés, la variación del precio de una moneda. Entonces, en ese caso, yo demando el activo con la finalidad de cubrirme de potenciales variaciones que podrían generarse y que podrían afectar a la empresa. Entonces, compro estos derivados con el sentido de que me generen cobertura frente a la probabilidad de riesgo. En cristiano se los pongo así. Compro, por ejemplo,
tengo una situación con relación a necesito moneda, ¿no? Necesito comprar a cierto tiempo moneda. Entonces, como sé que el mercado posiblemente para ese tiempo pueda estar muy volátil con relación al precio de la moneda, hago un contrato de opción de compra fijando el precio, ¿no? Entonces, ¿qué me permite eso? Tratar de darme una cobertura, que si sé que el mercado es muy volátil, lo que estoy haciendo al fijar un precio es reducir esa volatilidad, esa potencialidad de que yo podría estar en ese momento teniendo un precio más alto, ya lo elimino justamente firmando un contrato en el cual yo fijo el precio de la moneda, ¿no? Entonces, en ese caso es cobertura frente a la tasa de variación de una moneda. Lo mismo puede ser cobertura frente a la tasa de variación de una tasa de interés, o la cobertura frente a la variación del precio de un activo, o a la variación, por ejemplo, del precio de una acción. Entonces, en ese caso, estos instrumentos de inversión me sirven a mí para protegerme de potenciales riesgos que yo puedo identificar en el futuro. Entonces, repito, básicamente ustedes van a invertir con la finalidad de controlar algo, con la finalidad de generar rentabilidad o con la finalidad de poderse proteger de riesgos que puedan existir en el mercado. Bueno, ya me dolió la garganta. En todo caso, esto es lo que corresponde a la introducción sobre instrumentos financieros. Ya en este momento no alcanzaríamos a poder tener las presentaciones comenzarían ya desde el día de mañana. Recuerden ustedes que los dos grupos que deberían estar listos para poder presentar son los grupos de acciones y de bonos, que son los dos que están listos para presentar. No sé si la gente de los grupos que tienen que presentar mañana tiene alguna inquietud. Igual podría quedarme conversando con ustedes si quieren en este momento, ¿no? El resto de estudiantes podría tranquilamente salir del aula virtual y yo me quedo si algo desean afinar los grupos o desean conversar para mejorar la presentación del día de mañana. ¿Alguna inquietud por parte de los grupos? Profesor, buenas noches. Yo tengo una consulta. ¿Me puedo quedar un ratito? Sí, sí. Ya. Muy bien, el resto de estudiantes, si no hay ninguna otra cosa, hasta aquí llegaríamos, ya tienen asistencia. Mañana avanzaríamos con las exposiciones de sus compañeros. Solamente me quedo con la gente de los grupos que deseen plantear algún tipo de consulta. Listo, creo que asumo que son todos. A ver, muy bien. Consulta. Sí, profesor. Quería preguntarle una cosa sobre los artículos. En la parte del desarrollo de los artículos, ¿verdad? Sí. En mi grupo encontramos dos. Uno es actual, ese es en inglés, que lo encontramos en las bibliotecas, y yo encontré otro artículo que habla sobre el mercado de los valores desde el 2001 al 2019 en Ecuador. Ya. Ya, entonces tenemos esos dos. Algo que quería preguntarle, lo que pasa es que bueno, hasta el 2019, ¿verdad? Estábamos pre-pandemia. Y Sí, encontré... no hay problema, pero ¿Qué es tema? relativamente actualizado. Ajá, entonces quería preguntarle, porque encontré, o sea, no es artículo científico, pero es una noticia con estadísticas ¿De que dónde? hizo el diario El Comercio No, pero ellos, eso entre no. la banca de valores. Ajá, no es científico. No, no, pero decía para complementar, o sea, comparar la información 2019, 2020, 2021. A eso me refería. Perfecto, como complemento lo puedes citar. Ajá, sí, eso quería preguntarle. Sí, como complemento lo puedes citar, no hay problema. O sea, si lo quieres poner adicional a los artículos que vas a presentar, no hay problema.
Claro, o sea, más eso lo voy a poner en el PowerPoint. Lo de los artículos solamente lo voy a poner en el Word y en la presentación va como que explicar un poquito cómo que los 2 años que han transcurrido. Perfecto, la evolución del mercado de valores en esos años. Ajá, sí, Sí, me parece muy bien, me parece muy bien. claro. Listo, profesor. Otra cosita también de los artículos es que si en el Word, que solamente es de los 2 artículos, ¿verdad? Ponemos el resumen, el análisis y nuestra opinión era, ¿verdad? No, 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 no. A ver, tú lo que vas a entregarme es el documento en sí, ¿no? El documento de la investigación que haces. Los Sí, artículos la simplemente tesina. pones los artículos. En la presentación es que vas a hacer tu resumen y vas a presentar tus artículos, vas a contar Ah, de ya, qué se en el trató el artículo PowerPoint. en el PowerPoint. Lo que sí tienes que juntarme es el artículo original para que la gente lo lea. Ah, ya, listo. Entonces, en los 2 artículos originales van a ir juntos a la tesina. Claro, ahí van acompañando a la... Ya. Y lo del análisis y todo eso en el PowerPoint y nuestra presentación. Claro, claro. Ya, esa era mi consulta, porque nosotros hicimos Word, entonces yo por eso le pregunto, No, como no, que, no, no debía, no, no ya, debieron hacer Word, sino que simplemente ya te sirve para estudiar, ¿no? Igual de ahí sacas para poder hacer la presentación. ajá, bueno, Te esa, sacas esa era para... mi consulta. Ya, lo que tienes que hacer con los artículos es básicamente explicar el artículo. Es como que yo te mandara a leer el artículo y te digo, a ver, Mariela, cuéntame de qué trató el artículo. Entonces tú comienzas muy bien el artículo, fue escrito por tales personas, el tema central es tal, y de manera introductoria ellos cuentan tales cosas, ¿no? Luego puedo ver que la metodología, perdón, la base teórica de este artículo gira alrededor de tales cosas, y la metodología utilizada fue esta para levantar la información que mostró estos resultados. Entonces los autores presentan como conclusiones tales cosas, y si tú quieres podrías criticar lo que dicen los autores relacionándolo con lo que has investigado. Si tú encuentras alguna observación, por ejemplo, se demuestra que las acciones más cotizadas, más apetecidas son tales, tú dices, eso se comprueba con la teoría porque justamente en la teoría se puede ver que son las más sencillas, las más fáciles de estructurar, que son más fáciles de negociar, más o menos así. Si tú puedes tomar el artículo y complementarlo con tu conocimiento, sería lo ideal. ¿Ya? Pero de ahí lo que me interesa es que me cuentes del artículo, de qué trató y cómo se relaciona con tu materia. Ya, listo, profesor. Esa era mi consulta. Perfecto, Mariela, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces nos quedaríamos hasta aquí, chicos. El día de mañana seguiríamos ya con las presentaciones de ustedes. Por favor, con cuidado con esas presentaciones. Recuerden que todos tienen que estar presentes para que puedan obtener la calificación correspondiente a la presentación. Bueno, hasta aquí quedamos. Gracias y buenas noches. Gracias, profesor. A ustedes, gracias.